Nosotros somos el grupo Corriente, Mariana Velázquez, Mónica Gutiérrez, Sergio Alzate, yo soy Domingo, Jason Mora, Ricardo Ruiz, los que nos vamos a acompañar hoy en la parte logística y de coordinación de la ruta patrimonial. Como todos saben, pues esto también es un vía crucis el que podamos pues iniciar. Siempre arrancar en estos eventos es un poco complejo, dadas las circunstancias de modo, teniendo en cuenta pues que estamos en la calle y que todo, y no tenemos una sede donde como alojar todas estas cosas y prepararnos para el recorrido. Por un lado está el mapa de Prado Centro con calle por calle. Este arte lo hizo Mariana Velázquez. La idea de que este mapa o este souvenir, porque es un souvenir, la idea es que nosotros entre todos construyamos la ruta. Tenemos el mapa calle por calle, el lugar de salida que es donde estamos en este momento, ¿cierto? Y a medida que nosotros vamos cubriendo la ruta, tenemos diferentes stickers para ir llenando el mapa. Por ejemplo, el primer encuentro sería aquí, en esta esquina de aquí arribita, y aquí tenemos ahí el nombre de la especie, el sangregado, nombre común sangregado. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos al sangregado aquí en nuestra tabla de stickers y lo pegamos. Y así mismo vamos a ir avanzando. A la medida que vamos encontrando especies como por ejemplo el guayacán, aquí tenemos un sinnúmero de guayacanes que vamos a ir cubriendo. Nos encontramos en esta esquina, listo, ahí pongo el guayacán y yo ya sé que ahí hay un guayacán. Y así sucesivamente vamos a ir pasando la ruta. Dani, usted es responsable de llenar el mapa porque le quieren tomar fotos y luego me desactualizan. Listo, súper atento llenando. Epa. Nacido aquí en la ciudad de Medellín, muy enamorado de los árboles porque tengo pues un ancestro muy campesino y de eso me quedó el amor por los árboles y la naturaleza. En este momento hago parte de un equipo el cual está elaborando un proyecto sobre los árboles patrimoniales de todo Medellín. Ese es un proyecto que tiene la Secretaría del Medio Ambiente y lo está ejecutando el Jardín Botánico. También tengo el privilegio de pertenecer a la Dirección de Proyectos Urbanos y Estratégicos de la Alcaldía de Medellín, en la cual estamos formulando, ejecutando y diseñando los corredores verdes y 100 parques para vos. Entonces, bienvenidos a la charla. Como les digo, no hay árbol grande ni hay árbol sencillo. Todos son iguales, independiente de la antigüedad, independiente de la especie, independiente del tamaño que tengan. Todos son igualmente importantes y grandes. Es cuestión solamente de una subjetividad de que unos nacieron antes y otros apenas están naciendo, pero todos, frente al valor que tienen en la naturaleza, todos igual cumplen una función importante. En este recorrido, por asuntos de tiempo, vamos a elegir varios que revisten ciertas características como para ser nombrados y para que la gente comience a identificarlos. El recorrido de Prado, como se había hablado de Ciudad Jardín y de los Guayacanes, simplemente se remonta a que cuando la persona, el señor Cardonano, es la persona que planificó y diseñó la ejecución de este barrio Prado, lo concibió con guayacanes amarillos y rosados en todas sus zonas verdes.
hasta el punto de que él mismo escogió las semillas, los árboles semilleros en su finca, en la finca Chipre que él tenía en el poblado, hizo los semilleros, los cuidó hasta el momento tal en que ya el urbanismo y las zonas verdes estaban preparadas, él vino y sembró los árboles al frente de cada una de las casas. Ese es el valor que tienen los Boyacanes en el barrio Prado, por eso se distinguen con tanto amor y con tanto cariño por todos nosotros, independiente de que no vivamos en el barrio Prado y que no hayamos sido contemporáneos con los árboles. De pronto ahora en el recorrido vamos a alcanzar a ver varios de los que se sembraron originales, que pueden estar llegando ya o sobrepasaron los 90 años de antigüedad. Aquí les quiero mostrar este árbol. Este árbol se conoce usualmente con el nombre vulgar de sangregado. Es un árbol nativo de nuestros bosques húmedos tropicales. Esta especie se encuentra a lo largo de todo del cañón del río Cauca y el cañón del Magdalena y en las zonas costeras de la costa atlántica colombiana y en algunos sectores de la llanura, de los llanos orientales colombianos. La importancia de este árbol es que él pertenece a la familia de las fabáceas. Él es una legumbre, como el frijol, como el garbanzo, como tantos otros fabáceas, y tiene la particularidad de que tiene una simbiosis con unos hongos que aportan nitrógeno al suelo. O sea que él está permanentemente produciendo mejoramiento a la calidad del suelo. La floración de él es muy abundante. Esta especie estuvo florecida hace 15 días y se llena completamente de una flor amarilla color ocre, que es rica en néctares y atrae muchos insectos. Entonces, esta es una fuente de alimento y es el fuente de la vida para muchas especies de no solamente insectos, sino de aves, porque hay muchas aves que vienen y frecuentan el árbol porque no solamente hay abundancia de néctar para las aves mielíferas, sino también para las insectívoras. Hay una serie de pájaros o aves que se especializan en el consumo de aves, de insectos. Entonces, este árbol también es importante para el sustento y el apoyo de la avifauna y de la entomofauna de este barrio en particular. Otra de las cosas particulares que tiene esta especie es que puede haber solamente en Medellín de esta talla alrededor de unos 5 o 6 árboles únicamente. Y es bueno entender que en Medellín, en el entorno urbano, básicamente hay 600 o 700 mil árboles. Entonces, si contamos con ese gran número total, 4 o 5 individuos, este árbol comienza a tener unas connotaciones de importancia por la frecuencia absoluta y relativa que tiene frente a la fauna en general, a la flora en general de Medellín y el Valle de la Urra. Si quiere podemos pasar en este momento van a ver esos mapas. Arriba está la parte de una activación lo que pasa es que el Crotón Drago es el nombre científico, es la clasificación botánica. El sangregado es el nombre común de la región donde lo identificaron. Él, en otras partes del país, tiene nombres diferentes, porque las culturas son independientes y son aisladas. Entonces, pero nosotros aquí en Medellín estamos más cerquita a la región de Urabá, Antioquia, estamos más cerquitas al Golfo de Morrosquilla, que es de donde viene esta especie para nosotros, no solamente las semillas, sino de toda la sección cultural que trae el árbol. Entonces lo conocemos como sangregado. Víctor, ¿cómo te va? Ahora, sangregado, el gado no sé de qué significa, pero él tiene un pequeño exudado o un tinte con el que se hace curtimbres y cosas de esas. Entonces, esa es la cosa. Y el científico, el Crotón Draco. Ese es el nombre científico. El Crotón lo que pasa es que ya es la clasificación internacional y la denominación científica para la clasificación taxonómica de las plantas. Se codija con el sistema binomial. Está el género y la especie, y la familia, que es la familia Fabaceae. Entonces, dentro de la descripción botánica viene el orden, viene la familia, el género y la especie. Y nosotros identificamos rápidamente porque esa especie se reconoce, el nombre científico se conoce en Tailandia, se conoce en Estados Unidos, en Filipinas. Cuando se habla de ese nombre del crotón, ya todo el mundo sabe que se trata de este, pero cuando hablamos en Filipinas del sangregado, nos van a mirar muy raro. Ellos ya lo van a conocer ya con otro nombre. Mire, yo quiero ir más adelante, vamos a ver dentro de la ruta un árbol que se llama árbol orquídea. Pero mire, les voy a hacer la diferencia para que cuando lo estemos mirando nos demos cuenta, porque nosotros en nuestros bosques húmedos tropicales tenemos este árbol. Está muy culturizado en todas las ciudades de Colombia, que se llama el casco de vaca.
pero la diferencia entre casco de vaca y árbol orquídea. Ambos son, dentro del sistema de clasificación binomial, el nombre científico son Bauhinias. La diferencia es que este es Bauhinia calbrelleri y el que viene de la India, que le dicen árbol orquídea, le llama Bauhinia purpúrea. Que la flor La también flor, es... sí, vea, de pronto allá arriba se alcanzan a ver unas pequeñitas color crema. La del árbol orquídea es 4 veces más grande y es de color púrpura. Es parecido a la Cataleya triana, que es la flor insignia nacional. Por eso le dicen árbol orquídea. Entonces, dense en cuenta la forma de las hojas y la forma de las flores para que cuando veamos el árbol orquídea entendamos por qué la diferencia de los nombres. ¿Listo? Las dos especies, es perfecto. Tú decías a complementar con algo, Ricardo. Ah, sí. Ya prestamos. Bueno, para complementar el asunto del nombre vulgar, sangregado, es porque en alguna región le dicen sangre de ganado. Entonces es como una contracción de sangre de ganado, sangregado. Y porque también dicen pues que parece que segregara sangre. Entonces el sangregado Un exudado. da como un exudado rojo en la corteza. Yo hace poco tuve la oportunidad de compartir con indígenas de la etnia Inga, en Mocoa, Putumayo. Ellos allá tienen cultivos de sangregado y el extracto, también la resina o el tanino que sacan, tiene propiedades medicinales y lo venden a muy buen precio. De hecho, en sus cultivares alcanzan a venderlo por millones de dólares, o sea, logran un ingreso interesante. Hay que tener cuidado que este no lo tumbe. Claro. Hay una plática. Que no vengan a extraerle sus... ¿Alguna pregunta en este punto? Recuerden hacer cualquier cantidad de preguntas o aportes. Calle Centro Manizales hasta la 50A. Vamos en ascenso. Una cosa también para tener en cuenta, muchachos, vean, en muchos momentos en el recorrido nos van a estar contando cositas así como de especies que podamos también resaltar, pero que de pronto no estén señaladas como las que nosotros queremos resaltar en este recorrido. Por eso van a ver una hojita en el sticker. Esa hojita es para que ustedes pongan en el momento donde ustedes... Mira la hoja. No, este es el que acabamos de ver. Sí, el de arriba es el árbol orquídea. Mire que las hojitas terminan en punta. Esta es una de las claves para uno poder identificar. El casco de vaca original. Todos son originales, solo que este es el nativo nuestro. Porque dentro de la India, este extremo de los polígonos es redondeado en el árbol orquídea. En el nativo nuestro, fíjese que este polígono es una de las dos grandes características visuales que se logran tener para la diferenciación de las dos especies. Ahora, hay otro que ya pues como con el conocimiento, la estructura de este árbol casi siempre se desarrolla en uno o dos troncos principales o fustes. En cambio, que el árbol orquídea se ramifica desde el suelo y tiene una apariencia más o menos desordenada. Esta es una forma globosa y la otra es una forma abierta, un poco desordenada. Es un árbol muy hermoso, fue introducido en Medellín, en los años 50 y 60. Muchas de las grandes avenidas que tenía Medellín y muchos de los parques que se utilizaron así en esa época se utilizó esta especie porque en los primeros estados de crecimiento da una forma globosa muy hermosa, es siempre verde y la floración es amarilla, tiene unos racimos amarillos muy preciosos. El problema es de que él no se adapta bien, es decir, le da dificultad ya en una etapa más adulta de sobrevivir a estas condiciones ambientales en las que está Medellín. Cuando llega más o menos a una edad de 60, 70 años, comienza en un proceso de deterioro muy fuerte hasta que se seca y se muere en pie. Algunos no se han caído, pero casi todos se mueren en pie. Entonces, pienso que este árbol
con la edad que tiene, le faltarán unos cuantos años. Ya le echaron cemento en la base. Esas soluciones no son nada buenas. Uno va haciendo la radiografía del árbol y haciendo y va determinando. Pues mira, ahí Está muy muerto. no, Yo no sé. no, todo eso está bien, es tejido sano. Lo que pasa es que el problema está por la parte de adentro. Si ustedes observan esa cicatriz, fue una rama grande que fue podada, o la quebró un bus o la quebró un camión cuando pasó por aquí y no se le hizo ningún tratamiento a la herida. Resulta que por ahí entraron unos patógenos, como las ramas que se quiebran, aparecen, se expone mucho material al aire. Entonces la probabilidad de incidencia de la entrada de un patógeno, de una enfermedad, es muy alta. Y eso fue de pronto lo que le está pasando al árbol, que tiene una pudrición hacia la parte interna y está completamente oculta. Estas soluciones aparentemente evitan que el agua entre, pero sin embargo, como el cemento y la madera no son compatibles, hay una pequeña fisura entre ambos materiales por donde penetra el agua. Y al haber oscuridad en la parte interna, es el mejor medio de cultivo para la procreación o propagación de los hongos. O sea que toda la madera de este árbol en el centro debe estar completamente podrida. Ahí sí ve, Claudia, entonces que el área no haga nada, No, esas soluciones que está haciendo el área metropolitana, que yo no creo que esta sea la del área, porque este cemento, el área metropolitana está aplicando es una espuma y la pintan, entonces un poliuretano. ¿Pero quién le echa esto? ¿Qué me echa? Ay, mira un muchacho por aquí. El vecino. No, el vecino. Ah, diga. Dale. Está podrido por dentro. Entonces, resultaba de que todo lo que pasaba, eso lo saqueaban de vasitos, de basura y de todo. Y yo le saqué una cantidad de basura. Entonces, como yo fui la teoría me hicieron estos andenes, saqué mezcla y después de tapar eso, una cosa impresionante de eso ahí lleno de basura. Y volía maluco. Yo le tiré una pequeñita tabla más abajita y la No, muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Cómo? No, el árbol está precioso. Pero yo quiero que la parte de arriba porque cuando hay un vendaval uno se asusta. Claro, pero lo que puede hacer es poner una carta al área metropolitana y volver a insistirles muchas veces con derechos de petición. Bueno, gracias, muy buen el aporte. También con la mesa ambiental. Hacerla toda bien hecha. Sí, ya está mal hecha. De la esquina a la derecha. Yo voy a aprovechar. Les voy a mostrar este árbol. No sé si alcanzan a ver arriba, en la parte de arriba, una inflorescencia amarilla, que también se va volviendo color salmón. Este es el jabonero de la China. Sí, este árbol también viene de Asia, de la región de China y de la India. Es un árbol que fue introducido a Medellín como ornamental por los años más o menos de 1950. Lo que ustedes alcanzan a ver allá rojo no es una flor, sino que es una hoja modificada, es una báctea. Después de él sale la flor, que es donde está pues, la estructura. El árbol es muy interesante como árbol urbano, ya que no es de esta longitud por todos los atributos que puede llegar a tener a nivel urbano, porque se presta para generar sombra en espacios donde pueden pasar peatones y que no incurren problemas con las edificaciones. No es un árbol agresivo de raíces, ni es un árbol grande y contundente que pueda llegar y ofrecer problemas a los paramentos o a las fachadas de las casas. Es un árbol que la Alcaldía de Medellín ha venido promoviendo para ser sembrado en espacios públicos. ¿Sabes el nombre científico? Jabonera. Jabonero de la China, Colreuteria elegans.
Colreuteria. Es una sapindácea. Es primo del mamoncillo y primo del chumbimbo. ¿Listo? ¿Y por qué lo veo a este lado como de un Bueno, color mire, más seco y para allá más verde? muy buena observación, ya les iba a hablar de eso. El problema es de que lo que están viendo ustedes aquí es una planta parásita. Realmente es una plaga que por condiciones ambientales en la ciudad de Medellín se está proliferando y está atacando muchas de las especies de los árboles. Sí, entonces la propagación la hace el viento o la hacen los pájaros de esta estructura vegetal. Él una vez comienza a sacar raíces e ingresa directamente al sistema. Las raíces de este vegetal entran directamente al sistema vascular del árbol o de la planta hospedera, asimilándole y chupándole toda la savia posible. Ahora, él aprovecha para ir creciendo a expensas del otro, por eso es una planta parásita, hasta el punto tal en que lo coloniza al 100%. Como él vive de la savia y el árbol madre donde está sentado ya no tiene la capacidad de producir hojas porque ya le secó todo el árbol se muere y la parásita se muere. Entonces, esta también es una labor que uno le recomienda al área metropolitana y a la Secretaría de Infraestructura de Medellín, hacer control de esta plaga en los árboles donde uno los detecte. Y prácticamente lo que hay que hacer es la poda completa de la rama, porque el sistema radicular se mete por los haces vasculares y penetra metros. Entonces uno ve la expresión de la hoja aquí, pero él se va corriendo por las ramas 1 metro, 2, 3 o 4 metros. Entonces el mejor control para esto es simplemente cortar la rama desde la parte más abajo donde se encuentra esta parásito. La cultura popular que dice. Es de la familia del naranjo, de la familia del limón. Es una rutácea. El género al que pertenece es Toxicodendron. Es un árbol que se encuentra, él tiene un rango de distribución más o menos amplio, porque viene desde la parte media de la vertiente de esta montaña, como el de los 1800 metros sobre el nivel del mar, y logra bajar por debajo de los 1000 metros. Entonces el rango altitudinal donde él se distribuye es más o menos amplio, teniendo en cuenta que está al borde del bosque seco tropical, el bosque húmedo tropical y el bosque húmedo premontano, que es donde estamos, y la parte inferior del bosque montano bajo, nuestro. Es un árbol muy interesante, funciona muy bien porque representa mucho abrigo para la fauna y la entomofauna. Ya en estos lugares donde son propios nativos, en las áreas rurales o en las áreas boscosas, cumplen funciones ecosistémicas mucho más importantes desde el punto de vista de todas las relaciones que se establecen con todos los animales de las cadenas tróficas. Entonces, de ahí es la importancia de este árbol. Él es raro verlo en Medellín. Este puede ser, junto con otros 10 o 15 árboles que hay en Medellín, uno de los elementos representativos. Eso sí, quiero ser claro, porque en Cañada se puede encontrar. Lo que sí no es fácil encontrarlo es en zonas verdes del entorno urbano, de los barrios como este. Entonces, por eso quisimos venir y mostrarle el árbol, porque es muy representativo, es muy singular y hace de todas maneras muy especial este entorno por gozar y disfrutar de la posibilidad de tener un árbol como este en el entorno. Sí, gracias. ¿De cuántos años le pone? No, pues este árbol puede tener 40 años más o menos, pues aquí abuelo de pájaro. Bueno, en este punto queremos destacar una historia que tiene o que se construye alrededor de este árbol. Recuerde que a cada paso que damos estamos haciendo territorio, estamos identificando esas cosas en las que tenemos en común o que por alguna razón hacen que sea un referente de nuestro recorrido. Tenemos a don Larry, vecino del árbol tachuelo, es amigo de nosotros. Él tiene una anécdota o hay una anécdota que se construye alrededor de este árbol, dado que pues para mucha gente puede ser un obstáculo. Ustedes saben que el árbol urbano tiene bastantes dificultades o afronta bastantes dificultades por compartir con la infraestructura física los espacios, y entonces hay personas pues que no necesariamente son amigos de los árboles.
Si don Larry nos quiere contar de pronto cuál es esa historia que se ha construido alrededor del árbol. Con las buenas tardes, don Larry. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, don Larry. Gracias. No, pues no, nosotros no nos llevamos sino 8 años acá y pues la historia que tenemos del árbol es que han intentado varias veces pues quitarlo de ahí pues porque anuló el garaje de esta casa, ¿verdad? Entonces hubo una mala planificación ahí en la siembra del árbol, pues porque perjudicó mucho a la casa. Y pues se ha solicitado que no lo tumben o por lo menos que lo trasladen, pero no ha sido posible. Pero de todas formas el árbol ahí no sirve mucho. Yo quiero hacer una observación, don Larry. Le agradezco mucho esa observación que hace, pero mire, es el problema que tenemos en los entornos urbanos con relación a los árboles y a la ubicación y a los desarrollos urbanos futuros que se dan. Si ustedes analizan la estructura de esta casa, el garaje que le correspondía a esta casa es ese. Esta era la entrada principal y tenía una ventana. De pronto en algún momento pudieron haber tumbado todo, como que se ve con la apariencia que alguna vez lo tumbaron, pero esto lo transformaron. Entonces yo pienso que el árbol sí estuvo bien puesto. Lo que pasa es que ya las necesidades de un carro, porque tiene que ser de un carro para poder ingresar. Yo pienso que cada una de las personas tiene que estar consciente con la necesidad de tener el árbol asociado a las viviendas. Incluso desde el primer momento cuando, no solamente el señor Ricardo Lano, sino en todo el desarrollo de las ciudades del mundo, y cuando Medellín se comenzó a crecer urbanamente en los barrios que se dieron en el poblado, en Manrique, en Campo Valdés, en todos siempre se contaba con un árbol al frente de su casa, y la casa tenía una sección de paramento de 8 metros o 7 metros. Era el espacio preciso, ideal para que cada árbol se desarrollara con una casa. Entonces yo pienso que a la casa se le dio la libertad de poder tener el ingreso a la puerta peatonal y el ingreso a la puerta del vehículo. Pero entonces ya empieza la demanda del carro por querer ocupar espacios, y ahí es donde la ciudad se viene a menos. La salud de nosotros los ciudadanos se viene a menos, porque por darle posibilidad al carro nos están discretamente afectando nuestro sistema respiratorio, porque esto en cierta medida no es tanto el oxígeno que produzca frente a las demandas que tenemos, pero sin embargo mitiga. La concentración de CO2 del carbono, míralo, ahí lo tenemos reflejado en toda la estructura de la madera que detiene. Es decir, una décima o una octava parte de toda esta estructura es puro carbono acumulado del exhausto de estos carros, de todos los contaminantes que saca el carro. Además, no podríamos estar tan tranquilos en este momento si no disfrutáramos de esta sombra tan agradable, de este ambiente tan maravilloso que nos propicia este árbol. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Es nuestra salud física, es nuestra salud mental y es nuestro confort de poder tener una habitabilidad amable y amigable con el entorno, incluso con los vecinos. Yo veo allá atrás una familia que está disfrutando del espacio público en familia. Hay una gran diferencia entre el ecosistema natural y el ecosistema urbano. Esto tiene toda una serie de connotaciones propias y particulares que la gente también tiene que entender. Somos seres humanos y nuestro nicho son ciudades como estas, espacios como estos, con vidrios, con aceros, con hierros, con concretos, con asfaltos. Entonces, ver un árbol de estos tan bien desarrollado, tan bien conformado y con tan pocos elementos representativos en el entorno urbano, lo hace alcanzar, yo no sé si valores de patrimonio, pero sí unos altos valores de importancia. Porque de todas maneras tendríamos que empezar por definir qué es patrimonio, ¿cierto? ¿Qué es árbol como patrimonio? Pero yo sí lo distinguiría, es decir, y por eso hago el llamado, es decir, pueden haber 7 o 8 árboles de estos en Medellín, o 10. Eso dentro de 700.000 árboles que hay, lo pone casi que en la cúspide, en la cabeza de importancia dentro de los árboles que hay en la ciudad de Medellín. Está en peligro de extinción también. Él puede reproducirse fácilmente en sus entornos naturales. Aquí no, aquí es difícil. Dice don Larry que está en peligro de extinción también. Es una de las que vienen de él. Supuestamente se llama el espinoso. Ah, bueno, sí, el espinoso o tachuelo, sí. Lo que pasa es que como todas estas vertientes de estas montañas, de donde también es originario, pues están siendo tumbados para hacer esos grandes edificios y esas grandes construcciones de casas y de viviendas, se va para el suelo porque el valor de la renta del suelo, pues aparentemente para el constructor vale más el metro cuadrado que lo que vale un árbol de estos. ¿Qué me ibas a preguntar? Una pregunta respecto a eso. ¿Los taches son un mecanismo de defensa? Sí, claro. Sí, cuando vos ves espinas,
tiene algún mecanismo de defensa o de adaptación para prevenirse y protegerse de su sistema reproductor, básicamente. Seguramente él teme a algunos mamíferos o a algunos reptiles que suben a alimentarse de sus frutos. Eso. Entonces yo pienso que esto son estructuras que desarrollan los árboles para protección, para su propia sobrevivencia. Don Álvaro, pero entonces aquí nos vuelven a preguntar si el árbol, don Mauricio, si el árbol es originario de acá. ¿De dónde es originario el árbol? El árbol es de estos ecosistemas nuestros, tropicales. Y de aquí del Valle de la Burrada. Es una respuesta al suelo y es una respuesta a los factores contaminantes y al calor que se está presentando, aunque él es de bosques húmedos tropicales. A las más extremas que ha tenido Medellín, pero aquí debe de haber un problema de suelo, por la acidez del suelo, y la cantidad de golondrina que tiene también es otro elemento indicador de la contaminación que hay en este sector. Entonces eso que le crece al lado le llamamos golondrina. Es lo que llaman golondrina. Eso se puede quitar. No, esa es epífita. Lo que pasa es que esta estructura es una bromelia. Ella simplemente necesita un lugar de sustento para poderse desarrollar. La humedad la toma del ambiente, los nutrientes lo toma del ambiente, solamente necesita el árbol para apoyarse. Incluso hay muchos cables eléctricos o postes donde también simplemente se ancla y desarrolla, porque él es autónomo en su alimentación. Lo que sí es de que prolifera mucho, y al proliferar mucho está obstruyendo estructuras a través de las cuales el árbol toma humedad y nutrientes, que son los estomas y las lenticelas, que son unas estructuras pequeñas a nivel celular, donde simplemente el árbol las utiliza para hacer intercambio gaseoso. Se vuelve tan denso que anula o imposibilita la acción de esas estructuras, llevando a un árbol a condiciones de estrés y de secamiento como lo estamos viendo en esto. Mire, yo ahora, como les digo, pueden haber problemas de suelo y problemas de sobrepoblación de este tipo de cosas. Entonces yo acompañaría una limpieza del árbol, pero mecánica, eliminando manualmente esto, porque la gente está utilizando también cepillos con celda de alambre, y esos cepillos destruyen también esas estructuras fisiológicas. Y lo otro también aplicaría fertilización al suelo y fertilización foliar. Entonces aplicaría tres técnicas distintas para llevar al árbol, tratar de llevar al árbol a un estado más avanzado en su estado de desarrollo y de sanidad. Llega la gente. No, es que la acabo de la de aquí. Vea, yo a veces hablo demasiado y voy a terminar alargándole los tiempos a Ricardo, pero les quiero mencionar, desde aquí también vemos la caoba. Lo que sí es que quiero hablarles de un hecho muy importante que va a suceder en Prado. No sé si Claudia está por aquí al lado mío. Doña Claudia. ¿Viene allá atrás? Sí. A ver, Claudia, venga, Calderón. Solicitadísima. Yo quiero que Claudia esté aquí también presente, porque ella ha sido una de las grandes luchadoras desde hace muchos años por la construcción del Parque de Prado. 6 años. Sí, 6 años sufridos, con mucho trabajo con la alcaldía, muchas peticiones, muchas quejas, hasta que por fin pues ya se logró hacer. Les quiero mencionar este parque porque me parece que es el parque que es sui generis en historia del parque en Colombia, ni siquiera en Medellín, ni siquiera en el barrio Prado, ni siquiera en Antioquia. Esta es una puesta en escena que se va a hacer nuevo, porque contrario a lo que se venían haciendo con diseños de parques, era simplemente meta máquinas, tumbe todo, nivele todo, haga excavaciones, bote tierra y comience a hacer para la movilidad universal y para la movilidad de las personas en discapacidad. Todo ese lote se iba a perder en rampas. Entonces,
es una pérdida enorme de paisaje, una pérdida enorme de espacios para el disfrute del parque de todos los habitantes de ese sector. Entonces se retomó el diseño del parque y básicamente para la movilidad, no sé si ustedes se han dado cuenta de que en este lado todavía existen unas construcciones y aquí ya se hicieron algunas demoliciones. Parte de esas estructuras van a permanecer en el nuevo diseño del parque porque va a ser un parque con mucho criterio de sostenibilidad ambiental. Entonces, las accesibilidades se van a hacer por aquel lado donde están todas las casas todavía y cada persona que tenga su limitación o su discapacidad va a poder entrar por cada una de las casas de los corredores antiguos y van a atravesar los lugares donde habían patios. En esos patios se van a sembrar árboles y se van a sembrar jardines. Y en los pisos duros se van a hacer las estancias donde se van a poder poner las mesas de los juegos, las bancas para que la persona interactúe y crezca. En estos bajos de ese antiguo parqueadero se van a hacer unas estructuras donde la comunidad va a poder disfrutar de unos espacios para realizar ciertas actividades de ellos. Y donde se lograron derrumbar algunas de las casas del costado norte, se van a hacer unos senderos que bajan de una cota superior a un nivel cero en esta parte de abajo, haciendo un recorrido con una pendiente normal y natural con respecto al suelo, de tal manera de que la caminabilidad de las personas que tengan discapacidad lo puedan hacer normalmente, como dicen las normas internacionales con relación a la pendiente. Pero esos tránsitos los van a hacer pasando por jardines y por arboledas. Esta parte de abajo, no sé si ustedes alcanzan a ver, esa invasión y esos procesos iniciales de sucesiones vegetales van a ser parte integral del parque. Porque es la respuesta de la naturaleza, cómo la naturaleza coloniza nuestros espacios y cómo nosotros podemos convivir con esos mismos espacios. En esta parte, cuando lleguemos allá al otro lado, cuando bajemos, se van a dar cuenta de que todas las fachadas de esas casas antiguas se van a conservar como parte de la memoria de lo que fue las viviendas de esta manzana del barrio Prado. Y por la parte interna se van a hacer unos refuerzos estructurales donde también se van a sembrar plantas. Entonces las plantas van a aparecer por las puertas, van a desbordar por las ventanas y van a desbordar por los techos, haciendo que esas aparentemente ruinas, las fachadas antiguas que hacían parte del patrimonio, sean fachadas vivas y que la gente que en algún momento vivió ahí, que la reconocieron, puedan ver que sus viviendas siguen existiendo en la memoria colectiva del barrio Prado. Entonces, quería pues hacer esta reseña porque es las maderas que van a resultar de las demoliciones de estos techos, con ellas se van a hacer las bancas, porque es madera muy fina, entonces se van a hacer las bancas y las mesas de este parque. Y las demoliciones que se van a hacer gaviones estructurales para reforzar las distintas terrazas que ya están ahí y a través de las cuales se van a empezar a salir plantas y enredaderas que las van a cubrir. Entonces esto va a ser un parque completamente natural para el uso y va a tener pues la particularidad de que va a tener una iluminación especial, va a tener pues mucha seguridad, tiene que tener seguridad porque es el primer escenario de un parque de esta naturaleza en Medellín, en Colombia, como parque urbano. Dentro de las cosas importantes que encontramos en el parque son todos esos mangos que existen ahí, el yarumo y esa espectacular caoba. Entonces todos esos árboles fueron considerados para conservarse y protegerse dentro del proyecto como tal. O sea que nada de estos árboles se va a tocar, van a ser parte integral. Inclusive en la parte de abajo encontramos otros pequeños árboles que tienen cierto valor y ya en los diseños están contemplados dejar que sigan creciendo y desarrollándose. Se va a enriquecer este costado con árboles característicos de Prado, se van a sembrar guayacanes amarillos y guayacanes rosados. Y de este lado, para que proyecten muchas sombras, se van a sembrar árboles de unas copas grandes, para que genere espacios de convivencia muy sombreados. Y en las terrazas de arriba se van a hacer miradores que se tienen ahí desde para Medellín en visuales de 200 grados. Entonces la idea es aprovechar esa infraestructura. Por eso les digo que es un criterio de diseño muy sostenible y amigable con el ambiente. Mauricio, usted nos había contado que esa caoba había tenido también una solicitud de corte. Bueno, mire, también la vida lo va encontrando a uno, pero en algún momento esa caoba pues sembrada en el patio trasero de una casa. Yo tenía la oportunidad en algún momento de trabajar en el área metropolitana
y realicé una visita atendiendo una solicitud de tala de ese árbol. En su momento no tenía pues mucho tamaño, pero yo dije, pues es decir, yo le voy a decir a la señora que más bien quiera el árbol y que le sigamos haciendo el seguimiento correspondiente hasta ver cuándo el piso comienza a fisurarse o empezar a haber un embombamiento en algún lugar para tomar otra decisión, pero que por ahora aprendiéramos a convivir con el árbol, porque este árbol es muy asustador, porque él es muy grande y contundente, pero realmente tiene un sistema radicular que se profundiza demasiado. Entonces, la probabilidad de que le tumbe un muro era más bien baja. Resulta que con el tiempo pasó Metroplus comprando todas estas casas y le compraron la casa a la señora. Entonces, gracias, pues yo no sé si a mi oportuna ambición y a Metroplus vamos a poder gozar de por vida de esa belleza de caoba. Que entre otras cosas, la caoba son árboles de nuestros bosques húmedos tropicales y son de las maderas más valiosas que hay en todo el planeta. Cuando llegaron los conquistadores se centraron, como ellos llegaron a Nuestra Señora la Antigua del Darién por Urabá, fueron las primeras maderas valiosas que encontraron y fueron las primeras maderas que saquearon para llevarse para Europa, hasta el punto, junto con la tagua, que es una semilla de una palma, fueron la gran, casi que como el oro, fueron la gran despensa económica para los colonos que llegaban a ese sector y para la exportación de maderas al viejo mundo. Eso fue una entrada de dinero grandísimo, tanto como el oro en la parte interna de las regiones andinas. De todas maneras, esta es una belleza ejemplar. En Prado solamente existe uno de ellos. En Medellín, pues aprovechando pues proyectos que ha tenido la alcaldía de Medellín de propagar y difundir a través de la Secretaría de Medio Ambiente e Infraestructura en proyectos urbanos, la caoba ya sí es un elemento que es más común verlo, pero es decir, no pasan de 100 los ejemplares en todo Medellín. Esta caoba puede tener alrededor de 35 o 40 años. Ahora, y puede estar ahí perfectamente, si es bien cuidada, otros 100 o otros 200 años. Mauricio, una pregunta. ¿Ese yarumo? Ese yarumo es precioso, porque el yarumo es regeneración natural. Eso lo trabajó un mayo, o lo trabajó un perico. ¿Cierto? Entonces, cuando se tumbaron todas estas casas, comienzan los procesos de sucesión natural. Pues comienza la naturaleza a manifestarse libre y espontáneamente con toda su fuerza. Y eso es expresión. Eso no fue sembrado por nadie, sino o el viento, o un mayo, o un chamón, o un perico, que trajo la semilla y creció. Y mire la belleza de árbol. Al igual que ese, hay otros 3 más adentro que se detectaron y se van a quedar. Hay un pisquín, hay otra caoba pequeña y hay una fabácea también pequeña. Que se van a... Listo, Ricardo. Yo creo que ya podemos coger por aquí. La panilla va a ser así, desde arriba, donde está esa telera morada, comienza un caminito circular para que la gente y metidos entre jardines y entre árboles. Miran, las rampas, todas estas cosas van a permanecer, se adecúan y aquí se van a sembrar árboles grandes. ¿Quiénes han cargado del diseño, de la intervención? Yo. ¿Tú? Sí. Chóquela. Claro, no, aquí había un diseño horrible. Le dijimos a la alcaldía que no se podía hacer eso. Ay, teníamos que ser más amigables con el ambiente. ¿Y de arquitectura quién? Pues como tu equipo, ¿con quién más estás? Sí, no, yo tengo unos compañeros arquitectos. Sí. Pero no, estos son del otro, son como de otro planeta. Sensibles, son absolutamente sensibles con el entorno, con la naturaleza. Y ellos vinieron y dijeron, no, vamos a dejar todos esos pastos, vamos a dejar todas esas matas. Vamos a enriquecer. Eso no pasa. Eso. No, y sacándole provecho a todas esas estructuras. Mira, genial, si le decíamos lo que se va a hacer brevemente. No, te digo, esto va a ser, los parques en Colombia van a ser antes de Prado y después de Prado. Y este parque yo lo propuse en una comunidad que se llamara Ricardo Nano. Porque ahorita vamos a ir al parque Ricardo Nano y es una ofensa pues, a ese gran señor, a ese gran ciudadano, dejarle un pedacito de manga a decirle que es parte de todo lo que se mató y por todo lo que hizo por nosotros. ¡Vamos!
Vamos, que todos nos están esperando. Mira que esto es redondeadito. Y la otra es puntiaguda. Mira que esto es desordenado. Este está muy bacán, así como un rasta. Y este es el de nosotros. Entonces mira la hoja redondeada y mira la hoja puntuda. Y ahí están los dos mezclados. Sí, vamos a coger una hojita de estas. ¿Cojo una de estas? Sí. Listo, ahorita Listo. lo Bacán. Muy bacán. Van a nivelar todo esto para poder. Que voy a hablar. Chachas, chicos. Resulta que este remanente de espacio se tomó la decisión, la Administración Municipal, de conformar una zona verde y dedicarlo en la memoria del señor Ricardo Landa. Fue tal vez el único testimonio o el único reconocimiento que Medellín le ha hecho a ese gran hombre e ilustre hombre, pues forjador del desarrollo de Medellín desde principios del siglo pasado. En este parque encontramos la particularidad de una ceiba, esta ceiba pentandra que viene, es decir, en Medellín, básicamente la mayoría de las ceibas que se encuentran son provenientes de la región del río Cauca, de nuestro cañón del Cauca. Posteriormente, y en épocas más recientes, desde hace 20 o 30 años, ya comienzan a aparecer de la región del Urabá antioqueño y de Montería, por todas las relaciones comerciales e industriales que se dan con la ganadería y la agricultura entre los antioqueños y la región de Córdoba y Urabá. Pues allá también se encuentran ejemplares muy lindos y también fueron introducidos. Pero los que se echan en la tierra, algunas especies, por problemas que hay en el suelo, por estructura que hay en el suelo, logran desarrollar unas estructuras que usualmente se denominan tablas o bambas.
pero en este caso hay un engrosamiento muy atípico y muy anormal. Que por eso también le dicen a las ceibas bongas. Bongas, sí, por eso le dicen ceibas bongas. Entonces, Pero no es que sea una diferente no, a la pentandra. no, es la misma pentandra, sí, solo que son adaptaciones de las especies a condiciones de suelo, que van desarrollando esos sistemas tablares o de bambas en los suelos. Pero resulta que es que en los años 50 y 60, en este lugar había un acopio de taxis que creo que se llamaba Tax Albania. Y cada una de esas empresas tenía una caseta y un teléfono público al lado. Resulta que el teléfono público se lo pusieron a este árbol por el otro lado de afuera. Entonces eran teléfonos que servían para recibir y para hacer llamadas. Y estaban muy asociados a la distribución de los taxis que surtían de necesidad de transporte al barrio. Cuando ese sistema de acopio de los barrios se desplazó, el teléfono quedó inmerso ahí. Y una de las propiedades que tiene este árbol es de que produce callo o tejido cuando se corta o tiene una herida. Entonces resulta que como el teléfono quedó ahí inmerso, el árbol, cuenta la gente que fue siendo involucrado y hasta tal punto de que el teléfono quedó inmerso dentro del tronco. Entonces, según se cuenta en el mito urbano, se dice que ahí hay un teléfono público. Hace 2 años me di cuenta que la Universidad Nacional tiene un espectrómetro para hacer mediciones a los daños de las bases de los árboles para calcular el riesgo de volcamiento y poder tomar la decisión de tomar la instrucción, y simplemente hizo la tomografía en la base del árbol y no encontró efectivamente nada. Entonces me tocó volver a hacerle claridad y volver a solicitar a la Universidad Nacional que cuando el aparato esté rodando por este sector, vengan y le vuelvan a explicar. La idea sería muy bonita porque si de pronto encontramos un teléfono, pues sería magnífico. Pero si no encontramos el teléfono, sería mucho más magnífico, porque es que ya la gente lo mitificó y generó ese mito urbano con relación a un árbol y a un elemento tecnológico. Entonces me parece que, sea lo que sea, me parece que es un elemento asociado al árbol precioso. Listo. Tengo una considerado como palo santo o árbol sagrado. ¿Por qué? Porque los indígenas tenían su creencia que estaba el origen de la vida ahí. Cuando ellos decían que era el origen de la vida, era porque ellos ya hacían sus ritos, hacían sus ceremonias especiales, y de ahí ellos sentían agradecimiento a través del árbol sagrado y de la tierra, porque eso era una historia que siempre ha surgido a través de Colombia, y es un árbol que ha tenido un gran misterio para ellos y lo seguirá teniendo. Muchas gracias. Gracias a vos, ni siquiera me recordaste. Este árbol es el árbol sagrado de los mayas. Y dentro de toda la cosmogonía de los mayas, lo que el caballero nos dice es muy cierto, porque las raíces de la ceiba son las que vinculan a todos los pueblos de la tierra. Y las ramas son los que hacen una conexión con los dioses o con el universo entero. Entonces está el vínculo de lo terrenal con lo subliminal y con lo sagrado. Eso sí me parece muy importante, ese vínculo. Bueno, les voy a compartir lo siguiente. El señor Ricardo Lano, a través de sus viajes a Europa, empezó en el año 1924 hasta el año 1926 en el diseño del barrio Prado. Aquí fue donde se construyeron las primeras casas. Esos diseños él los consultó con los grandes arquitectos de aquella época. Entonces, al haber esos diseños, también trajo la parte de la jardinería y de la arborización para el barrio Prado. O sea, este barrio Prado siempre lo han llamado como el barrio de conservación, a pesar de que ha tenido gran deterioro. Y el árbol orquídea. Entonces mire, este de aquí es el árbol nativo. Este es el Bauhinia calbrelleri o el Bauhinia picta. Y este es el Bauhinia purpurea. Este es el que viene en la región de la India.
Este es el que florece morado. Yo no sé si en este momento logramos detectar en la parte superior y media unas estructuras florales muy grandes, color morado, como si fueran la orquídea, la cataleya nuestra. Entonces por eso, estas son las dos hojitas. Véalo acá. Mírelo por acá, Miguel. Mire. Bueno. Véalo. Listo. Ricardo, bueno, miren, esa no es ceiba. Esa no está clasificada como ceiba 30 años, como ceibodón septenatum. Es de la misma familia de Bocacacio, pero no son los mismos géneros, son géneros distintos. Es como 30 años, pero no se sepa algo. No es una ceiba, sino que es ceibodón. Ahora, tenemos una cantidad que me califica como ceiba rosada. Esa es la ceiba especiosa, pero también es así es la diferencia. Y esta es la enfocada por Ricardo y Mariana, gestores del proyecto, para apoyo en la logística. También, bueno, tengo formación universitaria, soy ingeniera agrícola en la Nacional y sé un poquito de dendrología, entonces, como por si de pronto algún aporte o algo, las preguntas de la misma gente pudiera tener la capacidad de responder. ¿Cómo le ha parecido la Excelente la actividad, el interés de la gente, muy, muy bueno. Está contento, se sorprenden con las historias, aprendiendo sobre, uno les ve como de ese tratamiento del árbol urbano, les ve ese interés, excelente. Ojalá que como ellos lo están disfrutando, así mismo se lo reproduzcan en su entorno, para que sigamos cuidando mucho nuestros árboles que son tan vitales en el mundo. Y los vamos a poner estos en común rápido, muchachos. ¿A quién no le ha dado, no ha tocado como la posibilidad de otros olores? Yo llevo 4 apenas. Persiguiendo desde hace rato, está lejito. Miren, en este lugar, hasta hace muy poco, estaba el jardín, había no recuerdo qué especie era, una flor pequeñita, que parece una orquídea amarillita, de jardín. Resulta que esa especie, hasta hace muy poco, ¿cierto, Mauricio? Estaba invadida de un caracol africano. Pero era impresionante, se veía como se movía el lugar, parecía que tuviera paticas las plantas y estaba invadido. Vimos que le hicieron como una fitorremediación y no funcionó. Y finalmente pues ya no están las flores. Pero van a estar nuevamente, mira, ahí están los brotes nuevamente. Exacto. A ver, cada vez que vean un tipo de plaga como esa, busquen ayuda profesional, llamen al área metropolitana o a quien nos pueda colaborar en ese tipo de cosas, porque es bastante devastador ese tipo de plagas. Vamos a cruzar la calle y vamos hasta allí donde está ese carrito, ahí es nuestra próxima estación. Ahí vamos a encontrar un ejemplar muy bacano de sacar. Antes... les quiero aprovechar el momento, pero aquí encontramos un guayacán, junto con el que está allá abajo en la esquina, son de los árboles
inicialmente sembrados, o sea que están presenciando y dándose el lujo de contemplar árboles que ya pasaron de 90 años de edad. Que fueron los que se sembraron originalmente en este barrio por el señor Ricardo Lano. Esto para mí es un privilegio, es un honor y es un orgullo uno poder tener la oportunidad de estar frente al valor tan importante que tiene este árbol, no solamente para Prado, sino para Medellín entero. Entonces, pienso que pueden aprovechar y en sus recorridos, en el souvenir, pueden empezar a marcar el primer Guayacán, que es uno de los originales. Allá abajo encontramos otros dos más, que son los que se sembraron sobre el eje central o el nervio central de Prado, que es la carrera Palacé. Guayacán amarillo. Guayacán amarillo, sí. Es precioso. Entonces aquí tenemos sobre Palacé, es el nervio o la estructura principal del barrio Prado. Sobre este primer corredor se sembraron los primeros árboles de Guayacán, porque también fueron las primeras casas que se construyeron en ese corredor. ¿Es el mismo que ese de color amarillo? Es el mismo de color amarillo. El de flores amarillas, sí, esa ya es una acacia amarilla. Esa viene de pues también le dicen palo Brasil. Ese viene de las selvas del Brasil. Ese árbol es introducido en nuestro medio. ¿Cuál? La acacia. ¿Este cómo se llama? Tranquilo. Esta es una acacia amarilla. Acacia amarilla. Acacia amarilla. Pero es que yo estuve aquí. Ese dice, está contando, vamos me gustaría que se hicieran de este lado, cerquita a este árbol. Esperemos que lleguen todos los compañeros para que podamos conocer la historia de este árbol. Puede ser un árbol pequeño, desde su punto de vista de su funcionamiento es importante, pero aún más de su funcionamiento, el por ser pequeño, es tal vez, vuelvo y lo repito, el árbol más importante que puede llegar a tener Medellín, y específicamente no solamente la especie. Entonces, es la Caliandra medellinensis. ¿La qué? Caliandra medellinensis. Ese es el nombre científico. Él también es una legumbre, es de la familia de las mimosáceas. Las mimosáceas se caracterizan porque la estructura foliar es una estructura embellotica de donde salen todos los estambres, o sea que cada palito rojito que tiene esa flor es un estambre. La particularidad de este árbol es de que solamente se ha encontrado en Medellín. En ninguna otra parte del planeta se ha podido encontrar. Esto lo detectaron dos botánicos especialistas en hongos que vinieron a Medellín en el año de 1926. Ellos vinieron a hacer un estudio de hongos en toda la extensión del territorio colombiano. Pero como eran botánicos y llegaron a una parte importante por la riqueza de climas y de pisos altitudinales y también por riqueza de suelos, empezaron a hacer observaciones botánicas.
Cuando llegaron a Medellín se descrestaron porque encontraron este arbolito en la mayoría de todos los parques. Para 1926 en Medellín los únicos parques que habían arbolados eran el Parque de Berrío, el Parque de Bolívar y el Jardín Botánico. En todos ellos encontraron estas expresiones y se quedaron también pues, admirados por la cantidad de leguminosas que habían en Medellín, porque estaban las acacias, estaban los búcaros, estaban los pistines, había una serie de estructuras de carboneros, pero le llamó más la atención porque nunca en ninguno de los lugares que habían visitado, ni en la literatura, lo tenían reseñado. Fue así como preguntando, lo denominaron porque antiguamente también los ciudadanos de Medellín lo conocían como Carbonero de Medellín. Ellos lo siguieron llamando Carbonero de Medellín y mandaron unas muestras al Jardín Botánico de Nueva York. En el Jardín Botánico de Nueva York los botánicos directores que eran Rose y el otro botánico se me olvida en este momento, lo identificaron, lo clasificaron como una especie única, que tampoco ellos tenían reseñadas en ninguna parte del mundo. Y en honor a Medellín, y en honor al nombre que tenía, con el que había llegado, decidieron nombrarlo Calliandra medellinensis. Calliandra medellinensis. Calliandra. Se pronuncia Calliandra, pero se escribe con doble L, Calliandra medellinensis. Después, es decir, tratando de reproducirlo se ha encontrado bastante dificultad, porque cuando salen las estructuras de frutos, las legumbres, se siembran las semillas y las semillas son inviables, no germinan. Y se han hecho ensayos de propagación por estacas y las estacas prenden. El problema es de que el prendimiento en el tiempo es como del 5 o el 10%, son muy susceptibles a la muerte. Entonces, en este momento, por convenio con la Secretaría de Medio Ambiente, el Jardín Botánico y el Instituto von Humboldt están haciendo unos trabajos genéticos para determinar si esta especie es un híbrido o es una especie nueva. Entonces están haciendo a nivel molecular y a nivel genético la determinación para ver si es realmente una especie o es simplemente un híbrido, y se tienen ya unas hipótesis de dónde podría haberse generado la hibridación, pero todavía pues, el estudio no ha sido muy concluyente. Esta especie lo sembraron los dueños de esta casa. Los dueños de esta casa que ellos están explorando. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. De la De los Calliandra árboles. medellinensis, el único árbol que prende en esta ciudad, ninguna otra parte del mundo. Sí. Entonces, ellos, creo que el papá de ellos o el familiar de ellos, dueño de esta casa, lo sembró a principios de los años de los 60. ¿Lo sembró su papá? Sí, si nos quiere venir a contar la historia. Pues este árbol lo sembró mi papá hace por ahí 40 años. ¿Cómo se llamaba? Con mi hermanito que murió en un accidente en la finca en esa época, de 18 años que estudiaba bolivariano. Y yo no sé de dónde lo trajo, yo creo que sería de Caldas. ¿Pudo haber sido? Sí, porque él tiene una finca por ahí por Sinipaná. ¿Cómo se llamaba su papá? Fernando Posada Correa. Fernando, él lo sembró y hubo problemas porque él crece como muy para... Entonces la gente pasaba por acá y se daba, con las ramas se salían, se daban potazos. Hubo que lástima que... Y después el municipio vino y le hizo otra podada y lo jodió un poquito, yo creo. Eso, pero ya va a estar muy protegido porque él ya entra a formar parte del patrimonio cultural arbóreo de Medellín. Este árbol va a entrar a ser manejado por la municipalidad y protegido por la municipalidad. Cualquier obra o proyecto que se venga a insertar en el proyecto tiene que pedir permiso sobre este árbol y sobre cualquier manejo que se solicite se le va a negar. Yo me mantengo pendiente del siempre. No, claro, es una joya. Sí. Y gracias a tu papá y a ustedes también que lo han cuidado. Hay veces que florecen mucho. Exactamente, la casa se cató en ese momento y le damos evento. ¿Quién lo catalogó este botánico? ¿Quién le puso el nombre? El Jardín Botánico de Nueva York. Sí. El botánico Rose, Alexander Rose y Britton y Rose. Entonces, Britton y Rose. Según leímos, hacía parte primero de un predio de una familia que se llamaba de apellido Sainz. Muy prestigiosos a principios del siglo XX, y después el predio pasa a ser parte de la familia Posada,
Entonces, pero hay algo muy bacano en ello. El señor Posada, aquí pasito, el señor Posada cuentan que tiene un árbol de jaboticaba adentro en el patio, o varios, no sé. Y resulta que el señor hace vino de ese árbol de jaboticaba. Yo también puse la misma cara. Increíble, pero debe ser sabroso. Entonces la casa también, pues, el señor es luthier y él le dice la casa del sal si puedes. Yo supongo porque dentro debe ser maravilloso, y sal si puedes porque debe tener un confort y debe ser súper agradable. Tenemos, mire la casa amarilla, florecida, bacana, para que tomen la fotico ahí. Y bueno, de aquí seguimos desplazándonos por la carrera 50. ¿Cuál es la casa, Richie? Mostrando. Esta es, la que está florecida amarilla. La casa amarilla no está ahí, pero sí pueden denotar el guayacán amarillo que lo tienen aquí enfrente. Este es un guayacán amarillo, miren qué ejemplar, y ya pues tiene varias podas, se le nota, tiene también su respectiva, ¿cómo se llama esta? Parasitaria. Gracias, Eli. Que no le falte la parásita a todos los árboles. Son especies vegetales provenientes de los bosques húmedos tropicales. Incluso están en transiciones con el bosque seco. Ellos tienen limitaciones con las regiones secas. Este árbol da más o menos en buenas condiciones acá, porque Medellín, a pesar de estar alto, a 1400, 1500 metros sobre el nivel del mar, él tiene la capacidad de adaptarse. Lo que pasa es que el crecimiento se retarda demasiado y la floración también. Inclusive hay árboles de guayacanes amarillos que dan sobre los 2300 metros, pero se demoran mucho en crecer. Es decir, en La Ceja, en Río Negro, en el Carmen de Viboral hay guayacanes amarillos, pero son árboles que se demoran mucho tiempo en crecer y en florecer. Ahora, estos árboles fueron traídos básicamente por ornato, porque quien los trajo a Medellín fue el integrante de Ricardo Lano, que hacía parte activa, muy activa de la Sociedad de Mejoras Públicas, que eran los responsables de las adecuaciones urbanas y de las transformaciones urbanas que se dan en Medellín, no solamente desde el punto de vista del desarrollo urbano, sino ornamental, entre otras actividades que tenía la sociedad. Entonces, ellos mismos, cuando decidieron comprar los predios del Parque de la Independencia, comenzaron a importar semillas, a importar árboles ornamentales muy bellos y muy lindos para ornamentar no solamente estos grandes parques, sino todos los corredores viales y los parques internos de la ciudad. Una de esas especies que ya no tuvo que ser importada de otras latitudes fue este guayacán, por la floración tan hermosa que tenía, porque desde siempre el amarillo y la floración exclusiva sin tener hojas, hay algo que mueve en la producción de serotonina o unas hormonas que producen felicidad, alegría, aunque sea por 1 o 2 semanas, y entonces los hace importantes realmente por eso, porque la gente evoca esa semana con flores amarillas y la mantiene siempre permanentemente en su memoria y en el recuerdo. Entonces por eso le apuntaron al tema de ornato y de embellecimiento a este árbol. Ahora, en los bosques naturales y en el comercio de maderas es una madera muy apreciada porque tiene propiedades físicas y mecánicas muy duras, de mucha resistencia, y tiene una veta que también la hace espectacular porque contrasta mucho la parte de la madera dura y la madera reciente, la albura y el duramen, lo tiene muy contrastado porque el duramen es muy oscuro y la albura es muy clara, entonces contrasta mucho, muy bonito para hacer muebles y para hacer ebanistería. Esa es más o menos la característica. Ahora, ¿la raíz se expande o es como la de la caoba? Es parecida a la caoba. Las estructuras de los árboles son muy variables, pero básicamente se encuentran 2 tipos, una que es monopódica y otra que es divergente. Vemos, por ejemplo, la acacia amarilla, vemos que es divergente porque a partir de 1 metro, 2 metros sobre el nivel del suelo comienza a ramificarse. Entonces uno nunca llega a saber cuál es la rama principal o la estructura principal del árbol. Pero en el caso de los guayacanes, esa estructura monopódica casi siempre se van en un solo tronco. En este caso, cuando uno ve 2, 3 o 4 troncos distintos es porque jovencito el tronco del ápice terminal fue dañado. Entonces la respuesta del árbol es de que cada una de las yemas laterales se comienza a comportar como un tronco.
Entonces, cuando uno encuentra un árbol de estos grandes, altos, que tiene un crecimiento lineal con varios troncos, uno lo más fácil de decir es que jovencito o a mediana edad, o dependiendo de dónde está la ramificación, hubo un daño mecánico que lo obligó a sacar diferentes ramas. Curaduría. ¿Cuál? Uy, qué bacano. Me gustaría preguntar en qué época. Vos si entendés y comprendés la magnitud de estas casas y la magnificencia de estas casas. Estas son. Esto es Prado, el eje principal de Prado es esto, con las intersecciones de la falso laurel, porque la estructura de las hojas dan la apariencia de la laurácea que se llama laurel. Cuando esta especie fue traído acá, las estructuras colgantes, si vos coges una de esas ramitas, pareciera que pudieras hacer una corona de laurel, ¿cierto? ¿Y cuál es el nombre del...? El nombre científico de este viene de la región de la India o Asia, y se llama Ficus benjamina, y es una morácea, la familia morácea. En cambio que el laurel es una laurácea, de la familia de las lauráceas, la que se utiliza como condimento. Están hablando del curazao. Este es un laurel. Vamos. Y es que vamos a subir allí a ver el cuidado. Hola, vamos a pasar todos, por favor. Vamos a pasar. Los invitamos a pasar la calle, por favor. Señores del recorrido, Ciudad Jardín, por favor, pasar la calle. Vamos a pasar. ¿Qué hay? ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Mariana Velasco. Mariana, ¿y usted qué tiene que ver con este proyecto tan lindo? Soy integrante del grupo Arbolando. ¿Y de dónde ella? Nosotros organizamos la idea y la idea fue empezar a mirar algunos árboles, pero resulta que entonces nos motivamos a presentarnos a las becas y a los estímulos que ofrece la alcaldía y empezamos a no dedicarnos tanto como en sí a la arquitectura del barrio Prado Centro, sino como a ese patrimonio vivo, especies arbóreas, arbustivas, vegetativas.
y desde ahí empezamos como con el proceso. Y pudimos tener la fortuna de conectarnos con don Mauricio, que nos ha ayudado mucho como a construir todo el guión. Bueno, muchas gracias, pues. Bueno. Con mucho gusto. Sí, aló. Aquí les tengo un regalo. ¿Quién quiere semillas de guayacán amarillo para que siembre el recuerdo de la salida? A ver si les nacen, es porque son buenas personas. Si no, como estamos al lado de la iglesia, son los que se van a condenar. O sea que... La pensó para estirar la mano. Sí, total. Pero se vuela. Esto... No, y recuerden, vean el árbol de donde salió. ¿Se siembran cómo? No, mira, en una misma matera donde ya haya una mata, o en una coquita, en un pocecito de tinto lleno de arena. Pero la arena procura lavarla con agua muy hervida para desinfectarla. Y la enterras y le pones una peliculita de medio centímetro de arena no apretada. Y lo vas hidratando con una cucharadita de tinto una vez por semana. ¿Una cucharadita de qué? De tinto entera. Una cucharadita de agua. Eso sí, eso sí. Ah, no. De agua porque el café es para nosotros. Estaba pensando, un Guayacán tomando tinto, mejor dicho. No sale de flores café. Entonces, aquí está el regalo. Ustedes cogieron semilla. ¿Quién quiere semilla? Hermoso. Si quiere, llévenlas todas. Y después venga la madera. Si lo cultiva bien y bien manejado, puede sacar madera también. Estas zonas verdes se caracterizaron por tener unos jardines muy lindos, preciosos. Sobre todo porque la gente no solamente hacía ostento de lo que eran ellos a través de la arquitectura, sino también de los espacios verdes y el manejo de los jardines. Entonces, para la época en que se hizo, había unos jardines preciosos, con unas plantas eran de la usanza, casi que todas eran unas azaleas, y hacían unos arreglos muy interesantes también con guardaparques, simulando pues los jardines europeos. Desafortunadamente con el tiempo la gente fue haciendo a un lado el manejo de los jardines por lo que les representaba costos o había simplemente no intereses, pero esta iglesia, construida más o menos en los años 60 a finales de los 50, involucró estas zonas verdes y siempre ha tenido esta característica con los lirios amarillos, la grama y el curazao. Entonces el curazao siempre ha acompañado la pérgola como el elemento que le da frescura y sombra al recorrido que tiene que hacer la gente para poder llegar a la iglesia. Entonces, estos curazaos, si ustedes observan los troncos, son verdaderos árboles. Ellos vienen de una región de las selvas del Brasil, donde son normales, y también tienen un porte arbustivo o árbol de porte bajo. Y aquí lo podemos comprobar, miren la estructura de árbol que tiene este curazao, y eso indica la antigüedad que tienen y que pertenecían desde el comienzo de la misma iglesia. Y son de los pocos restos y evidencias que quedan de los lugares ajardinados de Praga. Esa es la importancia de mostrarles a ustedes esta especie como relicto de los jardines antiguos y tradicionales del barrio. Esta planta pues es muy novedosa porque lo que ustedes ven también que florece no es una flor. La flor está en la parte interna de esa estructura que se llaman brácteas, que son hojas modificadas. Son estructuras que genéticamente va adquiriendo la planta para poder usarlas como estrategia para la propagación, porque esos colores hacen llamativos a ciertos insectos pensando que es la hembra para ser atraídos y tener su cópula con la hembra, pero para hacerlo tienen que entrar hasta la parte interna donde sí realmente se encuentran las flores y ese hecho hace que las plantas queden polinizadas. Entonces son puras estrategias de sobrevivencia, esas estructuras que uno dice que son las flores, pero realmente no son ninguna flor. Ahora hicieron una pregunta muy importante diciendo que de dónde es original el guayacán. Según los estudios, el guayacán es originario de Venezuela. Venezuela es el árbol emblemático de allá y fuera
de eso, la ciudad de Medellín lo ha considerado como el árbol patrimonial de la ciudad. Eso es un dato. Buenas, ¿cómo está? ¿Bien? Entonces, si te das cuenta de la arquitectura, esto es de verdad. Sí. Nada. Ya se habían cuerdas aquí. Tienen un trabajo muy galleta, pero compacto. Claro. Deje como esas así, pase, que la tienen que ver así, Por favor, al frente. Va. Cuidado, mañana. Abuela, pana. Gracias. Vamos a ver este árbol, los cuales estamos bajo su sombra. Ese es el chumbimbo. Este es el chumbimbo. Ah, no, Felipe, por favor. Bien. Bueno, este árbol, a pesar de estar en espacio privado, porque está en un antejardín, no deja de ser un árbol muy importante y destacado en este corredor. No solamente por la belleza, sino por la sombra que produce. Además, también tiene un alto valor de importancia porque es un árbol nativo de nuestros bosques húmedos tropicales. El árbol también en todo nuestro medio, por tratarse de un árbol
con altas características de ornamental, por el tamaño que tiene y por la tromba que tiene, porque produce pues, muchas sombras. Al igual de que también le produce muchos beneficios a la avifauna, sobre todo porque aquí anidan muchas especies y también encuentran refugio para protegerse de la reserva en épocas de momentos de grandes calores o aguaceros. Es un árbol que tiene con unos grandes valores desde el punto de vista ornamental y paisajístico y que, vuelvo y lo repito, es muy importante porque también para muchas comunidades indígenas este representó, y también en la época de la colonia representó una fuente importante de material para elaborar jabones, no solamente para los baños personales, sino para el aseo en general. De la pulpa de este fruto se obtiene un mucílago que se prepara y se obtiene la pasta o el material necesario para producir los jabones que se necesita. Entonces, inclusive pues, muchos bioenergéticos y muchas personas naturalistas utilizan este elemento para obtener el jabón necesario para el baño de chumbingo. Este es familiar del que vimos ahí atrás, que se llama jabonero de la China, que Víctor me preguntó que para qué podía servir la semilla o para qué podía servir el árbol, y que por qué de pronto lo llamaban jabonero. Entonces yo pienso que siendo de la misma familia, tiene también las mismas propiedades físicas o químicas para la obtención del material necesario para producir jabón. Y también lo usan mucho en la artesanía. Deficiencia. Bueno, mire, sí, yo la veo como blanquecina, pero yo no les quiero decir mentiras. No sé qué le pasa. Esto es lo que vos decís. Sí, es como caratejo, como vitiligo. Sí, realmente no sé, puede ser si fuera una yo no sé, porque la deficiencia se estaría mostrando en la mayoría de todas las hojas. No, por eso les digo honestamente, no tengo ni idea. Me tocaría preguntar. Debería ser como una receta lo más correcto para claro. Los otros siguen siendo típicas, que eso es una especie de penca, que también es parecida, es más o menos similar a las golondrinas que vimos allá atrás en el Guayacán. Eso también se está proliferando y aumentando mucho en muchos de los árboles de Medellín. Son estructuras que hasta el momento, pues, en el estado en que se encuentra, no son perjudiciales para el árbol. Inclusive se pueden volver como una especie de atributo desde el punto de vista del paisaje y de la riqueza de la biodiversidad que se puede presentar o albergar en un mismo árbol. Este árbol que conoces la este árbol. Mira, calculándole más o menos por el tamaño del tronco y un estimado, este árbol puede llegar a tener alrededor de unos 40 años más o menos. De los más grandes que sí, en la playa hay uno muy grande. En la playa, bajando por la margen izquierda de la quebrada, a 50 metros abajo de la carrera 40, que es donde está la glorieta del Pablo Tobón, se encuentra un chumbingo, que ese sí puede llegar a tener 70 u 80 años, que está sembrado en Medellín. Y este por el 40. La producción de madera es de que bifurca muy fácil, muy cerca, es decir, la mayoría de los árboles sacan ramas y que se vuelven troncos principales a muy baja altura. Y lo otro es que también el tiempo de crecimiento es muy lento. Esas dos condiciones lo hacen poco apto para hacer plantaciones forestales comerciales. Entonces por eso el árbol fue desechado, pero como crecía tan rápido y tiene una forma tan linda, porque no se le puede negar que es un árbol grande, contundente, exactamente, entonces fue muy utilizado por los urbanizadores y arquitectos de esos años, en los años 60 y 70, fueron muy utilizados, sobre todo en Bogotá. Llegó el caso que el 80% de los árboles en Bogotá, en el espacio público, eran huracán. En Medellín se convirtieron y se volvieron elementos más o menos importantes,
no marcaron un territorio específicamente, pero uno los ve con representantes, no con grandes cantidades, en todos los barrios de Medellín. Ladrones. Gracias. Con gusto. Ladrones. Vamos, vamos. Porque están tapando la cara. Porque son más chiquitos. Pues yo te conté ayer, de la misma oficina, del mismo año, pero con los estilos totalmente diferentes. No, pero volteate, mira. La Diomedes, que es moderna. Del mismo año, de la misma oficina de arquitectura. Líquenes. ¿Qué hay de cierto que la presencia de líquenes en el árbol significa que hay buen oxígeno? Muchas. Pero también, son indicadores de una calidad ambiental. Pero tanta presencia de este mismo líquido en un lugar también indica que hay contaminación que afecta a otras especies, a otras estructuras de esta misma naturaleza. Hay una serie de hongos y otro tipo de líquenes que se están viendo afectados por los altos niveles de contaminación y en el aumento de calor en esta ciudad. Eso hace que esos dos factores hayan excluido o eliminado otras presencias de líquenes y hongos asociados a los troncos de los árboles, que hacen que estos no tengan elementos que los controlen naturales en la ausencia de otros que existían. Y eso hace que estas estructuras se vuelvan muy invasivas, hasta el punto de que la mayoría de casi de todos los árboles que hay en Medellín se encuentran sin cuidar pertenencia, porque no tienen a la gente que los controle. Entonces, en cierta medida, es algo de indicador de buena calidad, pero también está reflejando que también hay factores ambientales que limitaron el crecimiento y desarrollo de quienes nos controlaban a ellos. Porque entonces en el Parque Arví, cuando uno va en el Metrocable, ve mucha presencia de líquenes. Ese es el calentamiento. Mire, por ejemplo, en el Valle de San Nicolás y en el Valle de la Ceja, no solamente por el calentamiento normal que ha venido sufriendo pues, el clima general, sino por el aumento de los techos de plástico y el calor que producen ellos y la cantidad de sustancias químicas que, aunque ellos digan que son muy orgánicas, en algunos momentos tienen que ser muy químicos artificiales para el control de plagas, enfermedades y la esterilización de los suelos. De una u otra manera, esos dos agentes para el calentamiento normal ha llevado también a que esos otros líquenes y hongos en el sector hayan disminuido. Y es un problema grande, sobre todo en todos los árboles normales, en esos sectores están completamente invadidos y aplicar el control para esto se vuelve muy complicado, porque habría que hacerlo con cepillos de cerda, de escoba o guantes de cabulla o de pique, o si no, oxicloruro de cobre. Estos árboles llegaron a Medellín procedentes de la región de Palmira. Más o menos en el año de 1939, yo me acuerdo el funcionario que le regaló a don Ricardo unas semillitas de estas, que le regaló 3 o 4 semillas, y posteriormente la granja del CIET de Palmira le regalaron varios kilos en bolsas a don Ricardo para que sembrara cadmios. Uno habla de don Ricardo Lano, pero realmente también la donación vino también dirigida a la Sociedad de Mejoras Públicas, porque ellos venían haciendo sus viveros en la base del Cerro Nutibara y en el Jardín Botánico para producción de plantas, para el ornato de los vías, los corredores y los parques del municipio. ¿La Sociedad de Mejoras Públicas hoy en día todavía existe? Sí, claro. La maneja François Coupé, una ingeniera ambiental manejada pues gran docente del manejo ambiental en Medellín y docente de la Universidad Nacional de la parte del Centro de Investigaciones Ambientales de la Universidad. Es una persona muy merecedora, muy notoria
muy destacada, es una buena profesional, pero todavía existe. Lo que pasa es que como se rompió el vínculo que había entre la alcaldía de Medellín en el año de 1959, se rompió ese vínculo porque la Sociedad de Mejoras Públicas hacía lo que hoy hacía la Oficina de Planeación y la Secretaría de Infraestructura Física. Entonces ya quedó por fuera la Sociedad de Mejoras y entró a funcionar la Secretaría de Obras Públicas, porque Planeación todavía no había entrado. Entonces la Secretaría de Obras Públicas asimiló todas las labores que ejecutaba la Sociedad de Mejoras Públicas, pero ya la sociedad ya se dedicó más a la parte de la docencia en el campo de las artes, que es lo que hoy vemos en Medellín, y como un gran juez y veedor del desarrollo urbano también de la ciudad de Medellín. Pero volviendo al tema de las carnes o de los cadmios, del aliñal, este es un árbol que viene también de la India. El árbol fue introducido realmente no tanto por ornato, sino por la gran cualidad que tiene de la fragancia que le producen los espacios donde están sembrados, especialmente en las épocas, en estos momentos del atardecer y en las noches, porque los árboles comienzan a secretar una hormona que la liberan y empiezan el ambiente a ser bendecido por el aroma de estos árboles. Entonces realmente el atributo no son las flores, porque inclusive las flores de este árbol son verdes, muy pálidas, muy claras, y la flor es prácticamente imperceptible, pero pasa desapercibida. Entonces el atributo importante de este árbol inicialmente fue el olor. Ahora, ya mirado desde las necesidades que tenemos hoy, contemplamos que son fustes grandes, altos y que tienen pues mucha biomasa y capturan mucho carbono, que ya eso empieza a ser un elemento determinante para la apreciación y valoración de los árboles del instante. ¿De dónde se emana el olor? ¿Del tronco, de las hojas, de la propia flor? Comenzaron a ser sembrados unos años antes de los 30 y estos comenzaron a ser sembrados pasados los años 40. ¿Cierto? Entonces, estos comenzaron a llenar espacios de los guayacanes que se murieron. Entonces, simplemente comenzaron a hacer repoblaciones que en vez de guayacanes sembraban los cadmios. Una característica para reconocer los cadmios, de la hoja, Es una hoja compuesta muy linda, ligeramente péndula, mira ahí la ven ustedes, es una hoja compuesta, tiene muchos folíolos distribuidos a lo largo. Las flores, como les digo, son muy imperceptibles, uno las tiene que ver en la mañana muy temprano cuando hay buena luz, donde se ven las estructuras, son pequeñitas, en racimos con verdes claras. Ay, sí. Ya empieza a oler. Bueno, esa es más o menos la característica, la distribución de las hojas y la forma péndula de la ramita que contienen las hojas, porque las flores son poco significativas y el fruto. ¿Y la anilanis que se llama? Este arbolito le dicen palitroque, porque si ustedes observan las hojas no son láminas foliares, sino que son estructuras cilíndricas. Por eso el nombre vulgar de palo. Entonces le dicen palitroque, y troque porque se quiebra por segmentos. Él es una euforbiácea, de la familia de las euforbiáceas, él produce una leche. Esta familia se caracteriza porque tiene estructuras vegetales muy parecidas a las pencas o a los cactus o a los cardos, de plantas como muy desérticas. Entonces, esta familia tiene 3 o 4 o el exudado que tiene eso era utilizado o es utilizado también para tumbar verrugas. Debe de tener también muchos usos medicinales, que yo no los conozco, hasta el punto de que también pueden ser tan medicinales que hasta mata gente. Entonces, como que ahí también tienen otra estrategia. ¿Listo? Sí, por el otro lado más bajo. Bueno, les presento al artista Orlando Restrepo Pulido. ¿Dónde estás, Orlando? Él es la persona que habita en esta casa maravillosa y nos va a contar su historia o la anécdota que tiene este árbol, ya que lo ha visto crecer y echar hojas. Bienvenidos a Prado y a mi casa taller. El nombre de este árbol no sé, pero ya tú lo dijiste. Este árbol lo sembró mi mamá hace por ahí unos 25 años. Unos 25 años. Nosotros le decimos, generalmente le dicen el árbol sin hojas. Tiene unas propiedades medicinales que no sé cuáles son, pero lo que sí sé es que lo tiene referenciado a la ciudad porque mucha gente viene con la dirección de esta esquina a arrancar ramitas de acá para llevar para hacer unas curaciones o unas medicinas.
pero mucha gente. Entonces me parece muy particular que nosotros que somos los que lo sembramos no sabíamos ni el nombre ni las propiedades que tenía, solamente nosotros yo como artista plástico me parecía muy lindo, pues, muy precioso porque no tenía hojas y le dicen el árbol sin hojas. Entonces es una referencia muy increíble porque creo que es el único espécimen que hay aquí en el barrio. Sí. En la ciudad sí deben de haber varios, pero es como que muy efectivo para las medicinas, que creo que hasta mata también. Sí, claro. Y mucha gente viene, yo tengo que estar cuidándolo para que no se lo lleven todos, sino que vayan sacando las ramitas suministrándolos. Para las suegras. Sí, para las suegras. Pero mire, que no les dije, el nombre científico de este es Euphorbia tirucali. Euphorbia tirucali. Yo creo que esto es del trópico americano. Esto es del trópico americano, pero no sé exactamente pues, el origen, el lugar de donde fue propiamente identificado. Es trópico americano y es Euphorbia tirucali. Y le dicen, dentro de los tantos nombres vulgares que debe tener, el único que yo conozco se llama palitroque. También sirve para las verrugas. Le dicen también árbol sin hojas. También le dicen comúnmente el árbol sin hojas. Eso es para las verrugas. Eso es también para las verrugas. Bueno, el maestro Pulido, muy cordialmente. Discúlpeme la pinta porque estamos haciendo una intervención muralística aquí a unas 6 cuadras. Y estamos trabajando en este momento, y lo que bajé un momentico para atenderlo. Y también muy bueno que visiten los murales, todavía estamos en proceso, vamos a ver 3. Uno aquí en Cuba con Sucre, ahí junto al Palacio Egipcio. Otro allí en la estación metro del hospital. Y el otro, ¿dónde es que es? El otro muro en la Avenida Oriental. En la Avenida Oriental ahí en Navarro Espina también va a trabajar. Otro maestro muy bueno que es César Figueroa. Y el que está allí es otro maestro de la Universidad de Antioquia con unos asistentes también todos de la Antioquia que son pintores muy reconocidos, que es Juan Fernando Vélez, Juan Fernando. Entonces, para que estén pendientes, por ahí 15 días creo que tenemos ya los 3 murales listos. En este momento estamos en procesos. Y para que estén pendientes de la información de un chat que tenemos nosotros que se llama Prado Distrito Cultural, donde tenemos una programación para dentro de 8 días. Solamente me quedaron los que partieron, llegaban y la señora y cogían el lienzo y lo metían en el carro, y una vez enviaba un le para andar con mi cuadro. ¿Cómo así ese lienzo? Porque como empezaron en blanco, cuando yo tuve que estar totalmente en blanco, ellos no veían lo que yo tenía enmascarado, lo que yo tenía por debajo. Claro. Yo no se lo voy a llevar a mi sobrina que pinta mejor que usted. Este cuadro es una investigación que yo estaba haciendo, y es una beca que me gané, entonces acá tengo permiso de todos los edificios, de todo el mundo me los cuida. Si a usted la ven en la portería, acá entonces me tiene un problema. Pero se robaron varios, otros lo terminaron el agua, otros se sobrepusieron mucho al sol. Ustedes pelotean dos. Sí, claro, y por ejemplo a los curadores de México les gustó mucho, me han invitado para hacer un mapeo de aire de allá. Y así estoy entrenando a otros artistas de otros países para que hagan lo mismo pues, a través de mi diversión. Y también conocí un artista de Roma, un italiano, que vino aquí en Medellín y nos conocimos en la inauguración de esta obra, con el PC. Y me habló de la técnica de él, y es muy parecida, pero diferente. Lo que hace es, se va con una mochila llena de trapitos, como de, ¿cómo se llaman los trapitos? Con estopa. Sí. Y se va, no sé de qué los impregnan, y va hacia las catedrales más importantes y empieza a limpiarlas el smog. Va recogiendo los trapitos y los va guardando. Llega una escultura y va referenciando fotografías. Eso es una manera de y después llega al estudio de él y con los trapitos empieza a hacer su obra. Pues que ya puede ser manejada. En cambio esta no, esta es el tiempo de la constante. ¿Sí? Exacto. Tú la manipulas y la controlas antes de. ¿No te parece esa danza de reggae? Ahí está usted, hermano, tocando algo aquí por la rasta y todo. Genial, gracias. Me siento halagado, Pulido, gracias. Y vos conocés a Juliana, mi hijo. Sí. Qué gola es. No, es brutal, pues esa obra es... Yo sabía que les iba a gustar. Dale una vueltecita a todo el parqueadero. Gracias.
sí, allá detrás de ti es mi lote. Por eso te vuelves. Contame la idea de este recorrido de que viene. Bueno, la idea de este recorrido nace de unas experiencias anteriores en identificación de plantas, o más bien como el inventario arbóreo que se hizo el año pasado en el Metro Parques, del cual yo hice parte, y con mi compañera Mariana lo que empezamos a notar era que había una necesidad de vincular esos árboles a la vida cotidiana, al quehacer, porque pues, está en boca en este momento y es de relevancia en la ciudad el asunto de la contaminación atmosférica. Entonces veíamos que a pesar de esas alertas atmosféricas y todas esas cosas, no había un vínculo real de la gente con el árbol y pasamos desapercibidos esos servicios ecosistémicos que nos prestan. Entonces, debido a esa necesidad, nosotros pensamos en realizar un proyecto que tuviera esas características, que pudiera vincular la parte arbórea con la parte antrópica, y así salió pues la convocatoria del municipio de estímulos y nos presentamos con ese proyecto, lo escribimos, lo presentamos.